Para continuar con las enseñanzas, pensemos en primer lugar, hemos recibido este precioso renacimiento humano que se recibe tan solo apenas una vez. No solamente es algo que se recibe apenas una vez, sino que además es muy precioso, por tanto es muy precioso, pero también es muy frágil. Puede finalizar en cualquier momento esta vida humana. Por tanto, el propósito de la vida humana no es simplemente la felicidad permanente de la liberación del samsara para el beneficio personal. Eso no es suficiente. Recibimos las enseñanzas Mahayana para no dañar a los seres, para no dañar a ningún ser, ninguno. No simplemente a aquellos que nos gustan los ayudamos y a los que no nos gustan les dañamos. No se trata de eso. Sino tener esa actitud hacia todos y cada uno de los seres, incluyendo los ratones, las ratas, los escorpiones, las serpientes. ¿Y qué otros bichos no les gusta a la gente? Las cucarachas, ¿cómo se llama? Las arañas, los mosquitos que hacen ese ruido cuando están cerca. Y entonces cuando lo oyes tú, hay una sensación de un yo real que se preocupa mucho, ese yo real que no existe ni siquiera de nombre desde el Renacimiento sin principio, no solamente de esta mañana, sino desde el Renacimiento sin principio hasta ahora. Ese yo ni por un segundo ha existido, ni siquiera como nombre, como mero nombre, pero sin embargo estás tan preocupado, de que algo te va a pasar cuando oyes ese mosquito que está cerca y te puede picar. Es como, por ejemplo, y esas actitudes pues conducen a los conflictos, a las guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y quién sabe qué pasará con la Tercera. Estos conflictos en los que tanta gente muere, sufre, pues empiezan a partir de creer en un yo. Un yo que no está ahí, que nunca ha existido ni siquiera de nombre, desde Renacimiento sin principio. Tengo que gritarlo, porque así es como todo el mundo vive y por tanto se sufre. Es decir, incluso las arañas, las hormigas, viven con ese concepto exactamente igual que los seres humanos. Con el concepto, la sensación de un yo real que se aparece y se cree que es verdad. Incluso los pequeños insectos como las pequeñitas hormigas, que si por ejemplo te acercas, las vas a tocar, salen corriendo asustadas. O los gusanos, un pequeñito gusano, enseguida como que cuando ven un peligro se asustan. Pues en Nepal, Ram, el cocinero de Copán, hace mucho tiempo él sacrificaba continuamente animales porque seguía el hinduismo. Y un día me dijo cómo lo sacrificaba.
Ya os he contado esta historia en otras ocasiones. Entonces él lo que hacía era ponía como que salpicaba agua en el cuerpo de la cabra, del animal, entonces como que temblaba. eh, y él aceptaba eso como que él entendía eso y lo interpretaba como que aceptaban el que la matara. Pero no se lo expliqué inmediatamente de que claro que cuando te salpican con el agua, por ejemplo, si se lo hace a Ram, sin que lo sepas, lo que hace es que se enfada cuando la persona te echa agua. Pero sin embargo, él pensaba que eso era una reacción de la cabra como que aceptaba que la fueran a matar, ¿comprendéis? Es decir, esto es lo que quiere decir la ignorancia. Y es por lo que todo el mundo entero sufre, por la ignorancia, o por ejemplo, por qué se ha dado este virus, o los diferentes problemas como la guerra, hambre, enfermedad, wow. O los peligros de terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones, tsunamis, wow. Increíble, por ejemplo, en China y en tantos países. O los fuegos en Estados Unidos, que hay tantas veces, tantos fuegos, no solamente una vez, sino un fuego, un incendio, 2, 3, 5, 6, 7 a la vez, y que duran durante meses y meses y no los pueden frenar, no los pueden cesar. Ya decimos, madre tierra, madre tierra y cielo espacio. A ver, como dice, madre tierra y padre cielo. Dice, si el cielo es el padre, ¿quién sería la hermana? Y alguien dice, pues la hermana nube. ¿Y el hermano quién sería? Una monja dice, bueno, por la luna, hermano luna. No, Rinpoche dice, hermano, país hermano. Ay. Y bueno, entonces continuando, el caso es que todo viene de la mente, todo eso, todas esas cosas externas, como los terremotos, los incendios, los peligros del agua, del viento, que también hay muchos tipos de peligros con el viento, como por ejemplo los ciclones, como en Taiwán, también un tifón. No Taiwán, perdona, se equivocaba. Es decir, los ciclones, los tifones, los tornados. En Lhasa, antes de que Rinpoche llegara a Lhasa, hubo un tornado. No fue muy grande. En Tíbet no lo ha visto tanto como en Estados Unidos. En Texas, por ejemplo, en algunas zonas de Estados Unidos siempre hay tornados. Pero en Tíbet se le llama, y creo que dice, como Dondrelung, es decir, como el viento o el aire de los pretas, de los espíritus hambrientos. En Occidente le llamamos tornado. Hay muchas cosas, en Lhasa hay muchas pequeñas cosas, como por ejemplo tormentas de arena, y todo se llena de arena. Muchas pequeñas cosas. Pero bueno, el caso es que eso creo que dice que los tornados los llaman allí en Tíbet como el viento de los espíritus hambrientos, sí. En Occidente no se tiene ni idea, normalmente, o sea, eso es un concepto como tal, ¿no? Como el viento o el aire de los espíritus hambrientos, eso no se contempla en Occidente. Rinpoche personalmente no lo ha visto, pero por ejemplo a lo mejor a veces en una carretera
pues se ve como desde un lado se acercan esos tornados. Bueno, el caso es que todo esto viene de la mente y es muy importante tener esto claro, viene de la mente, porque así te das cuenta de que tienes que cuidar tu mente, no puedes permitir que tu mente se descontrole, se vuelva loca y utilizar así tu mente. Quiero decir, dejarte llevar por esa locura de la mente o ese descontrol de la mente, que es como si fuera, pues eso, basura, muy negativa. No puedes permitirlo, porque si no quieres sufrir, si no quieres todas esas cosas que no te gustan en el mundo, si no quieres leer en torno a todos estos problemas, las que aparecen en las noticias sobre el ambiente, los problemas ecológicos y demás, entonces tienes que cuidar la mente, tienes que cuidar de tu mente. Perdón. Perdonad, dice, me estoy volviendo loco. Eso lo dice por cómo está hablando. Bueno, disfrutar, a ver, disfrutar esta locura es un tema muy importante, muy valioso. Gyaltsen Rinpoche, por ejemplo, a él los mosquitos nunca le picaban. Por ejemplo, había un mosquito que daba vueltas por ahí, pero a Son Rinpoche, a Gyaltsen Rinpoche nunca le picaban. Tienes que saber esto. Pero sin embargo, a la mayoría de la gente los mosquitos sí que le pican. Sin embargo, a Gyaltsen Rinpoche, el de la vida pasada, no le picaban nunca. ¿Comprendéis? Y todo eso tiene que ver con la mente. No es de cosas externas. Viene de la mente que no tiene forma, no tiene color, no tiene como figura. Bueno, dejo de mostrarme así loco. ¿Por qué, por ejemplo, el Buda ¿cómo se llamaba el que competía con Buda? Devadatta. Entonces, Devadatta compitió con el Buda, siempre estaba como rivalizando con Buda. Y en una ocasión, Devadatta liberó un elefante como loco, salvaje, para dañar a Buda. Pero cuando ese elefante llegó a donde estaba Buda, como que se arrodilló, puso las rodillas en el suelo como estando enfrente de su maestro, como para darle comida, como para ofrecerle comida, le lamía sus pies. Y estaba, o sea, con esa actitud tan como la que tiene un perro, a veces tan como mostrando ese respeto, como mostrando también como felicidad de estar a los pies del Buda, y así como lamiendo el rostro del maestro y demás. Era un elefante loco que está enfrente de Buda, pero no le dañó en absoluto. ¿Por qué? Estas cosas en Occidente no se contemplan, no se consideran. ¿Por qué el elefante se comportaba así? Bueno, pues todo esto tiene que ver con la mente. La mayoría de la gente no piensa que eso tenga que ver con la propia mente, pero piensa pero sin embargo así no le dañó. Entonces, por ejemplo, también San Francisco, un practicante cristiano. Cuando San Francisco iba al bosque, estaba el lobo, ese lobo que dañaba a tanta gente. Pero sin embargo, San Francisco fue al bosque
want to go. But, what is that? What is that? Yeah, Francis and San Francisco. Said, I want to look Y entonces forest. Francisco de Asís pues, And tell to the hound que quiso that ir little hound a pick decirle close. al lobo que So, no dañara a la gente. that's, I think, Los some estudiantes de students said, Francisco "Don't de Asís le go. decían, You no, no harm vayas, te va a more." hacer daño. Pero él decía, sí, sí, sí voy a ir. So somebody said, yes, I'll go. Y así hizo, fue al encuentro del lobo y cuando el lobo vio a San Francisco empezó a lamerle los pies, exactamente igual como el ejemplo que ha dicho antes del elefante con el Buda. Pues empezó a lamerle los pies con una actitud muy humilde. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué incluso aunque sea tan violento con otros ese lobo, sin embargo, frente a San Francisco tenía esa actitud tan humilde, tan amistosa? Huh? San Francisco. Why people like that? ¿Por qué mostraba esa actitud tan apacible, lamiendo sus pies, como el perro cuando está enfrente del maestro, enfrente del dueño que le da comida y que le cuida? ¿Por qué suceden estas cosas? Son cosas que tenemos que conocer e investigar en Occidente. A veces tienes unos títulos muy superiores de grados en las diferentes universidades como Harvard, Oxford, y graduado en ciencias y demás, pero ¿por qué cosas como estas, como el lobo que no dañaba a San Francisco, sino que mostraba esa actitud tan humilde? Esas cosas no se conocen. E incluso... es decir, hasta en el cristianismo, Francisco de Asís, San Francisco, pues así es, no solamente con San Francisco, sino que seguro que muchos otros. O como por ejemplo otra historia, cerca del Instituto de la Masoncapa, nuestro centro allí en Italia, como a media hora está este lugar sagrado Assisi, donde vivía San Francisco. Y allí en Assisi se mantiene el cuerpo de San Francisco como cubierto por el ataúd, creo que dice, y entonces el lama, en una ocasión fueron Lama Yese allí y estuvo allí meditando delante del cuerpo de San Francisco, que tenía a una discípula, una monja, que venía de una familia pues adinerada, no estoy seguro. También el cuerpo de ella se mantenía muy bien, y eso que estamos hablando de su cadáver, hace más de 300 años, y también se conservaba allí el cuerpo de la primera discípula de San Francisco, creo que se está refiriendo a Santa Clara. Y bueno, el caso es que ahí había, en ese lugar como que donde vivía en Assisi, cuando estaba allí San Francisco con los otros practicantes, pues como caía, había como un agua que se derramaba, que caía de las montañas. Los otros que estaban allí meditando estaban como molestos con ese ruido. Entonces San Francisco le dijo, oh hermana agua, por favor no sigas cayendo, que no pueden meditar. Y entonces a partir de ese momento, cuando San Francisco dijo eso a la hermana agua, entonces desde ese momento ya paró ese fluir del agua. Y bueno, a partir de entonces como que ya no hubo agua, y se cree que, por ejemplo,
que si volviera a derramarse el agua, eso sería un mal signo, que podría conducir que sería un mal signo en Italia. ¿Y por qué estas cosas pasaban? Porque incluso el agua seguía lo que San Francisco le pedía. ¿Por qué suceden estas cosas? En Occidente estas cosas se desconocen. Aquí en el budismo también tenemos muchas historias de muchos bodhisattvas que tienen de ejemplos similares. Había había un bodhisattva que por ejemplo, un bodhisattva que había un peligro, o sea, que logró detener el agua de un cauce para poder atravesarla. Y tan pronto lo atravesó, de nuevo continuó, o sea, como que se separaron las aguas. Para que él pudiera cruzar. Y así hay muchas historias que en Occidente todas estas cosas no se tiene un conocimiento científico de por qué suceden, de por qué los elementos incluso responden a estos bodhisattvas. Bueno, pues todo esto definitivamente tiene que ver con sus mentes. Entonces, si tú quieres que en el mundo haya paz, que haya menos problemas, que haya más felicidad, tenemos que conocer todas estas cosas, que todo esto viene de la mente. Bueno, creo que ahora dejaré de gritar, dice, porque no vaya a ser que me enferme de tanto gritar. Dice, quizás me enfermo física o mentalmente si sigo gritando. Ay. Bueno, pero sí, todas estas cosas son importantes, hay muchos casos incluso en Occidente, no solamente allí en Asia, sino también en Occidente. Si esto no fuera, si no viniera de la mente, ¿por qué sucederían estas cosas? Ahora voy a ver. Bueno, os he dado pues estos ejemplos y para preguntarnos por qué pasan estas cosas, como que el agua se separara o dejara de fluir allí en Assisi. Y está el caso de Khensan Rinpoche, que el de la vida pasada, el actual está en Dharamsala, en India, pero bueno, el de la vida pasada fue el que fue al lago de Palden Lamo con Retin Rinpoche y fueron a Amdo, entonces así, o sea, fueron siguiendo la visión que tuvieron en el lago de Palden Lamo, fueron a Ando, y Khensan Rinpoche pues iba, era el lama que iba encargado de buscar a la reencarnación del Dalai Lama, e iba vestido como un mendigo, como un peregrino. Y entonces, andando por ahí por Ando, tuvo la misma visión que tuvo en el lago de Palden Lamo respecto a donde había nacido la reencarnación del Dalai Lama. Vio ese techo dorado, una madre, un hijo, y fue allí. Y antes de llegar a la casa, había también un hombre con un gran saco de cereales, de granos, de semillas. Entonces fue a la casa, es decir, todo lo que había visto, la visión que tuvo en el lago de Palden Lamo, la reconoció viajando allí en Ando. Y entonces, esto es cuando la reencarnación actual de Swami Dalai Lama, cuando tenía 4 años. Entonces,
cuando el niño vio a estos peregrinos que se acercaban, le dijo a sus padres, hoy este lama Alak viene hoy, está ahí fuera y está vestido como un mendigo, como un peregrino. Estaba vestido como un peregrino para ver si le reconocían o no el niño, la reencarnación. Su santidad el Dalai Lama entonces también llevaba el rosario del 13º Dalai Lama, lo llevaba colgado al cuello. Y llevaba también el bastón que había pertenecido al 13º Dalai Lama. Y entonces el niño cogió a Khensen Rinpoche, lo llevó a la casa enfrente de sus padres y aunque tenía solo 4 años, dijo, yo soy el que va a trabajar para los seres, es decir, para los innumerables seres infernales, espíritus, hambrientos, animales, humanos, suras, asuras, innumerables universos, de los innumerables universos, suras, asuras y los innumerables seres del estado intermedio. Y bueno, en la tercera vez que fueron de peregrinación a Tíbet, Rinpoche fueron al Potala y allí había una gran habitación donde su santidad, el Dalai Lama, en Losar, en el año nuevo, bendecía a la gente del gobierno. Y había ahí un trono, pero no en Tíbet, que allá invadido por los chinos, no les permitían tener la foto de su santidad el Dalai Lama allí. Pero el monje puso un dakam, no sé exactamente qué es, dice... puso un dakan y entonces de hecho nosotros vamos a construir una estatua del Buda Maitreya de 50 íbamos a construir una estatua del Buda Maitreya de 50 pisos o de 50 metros y querían poner la foto de esta foto que le dieron allí, se ve a Rinpoche, este dakam, este monje que le dio. Y entonces yo la verdad es que me sorprendí mucho, se me ha olvidado el nombre de Hong Kong, pero el caso es que esta persona, ella solía ir a Tíbet cada año y pedía a los monasterios que hicieran puyas por su santidad el Dalai Lama y por la Mazopa Rinpoche. Entonces solía dar esta foto del proyecto Buda Maitreya a mucha gente y entonces porque ella la quería como que poner dentro. Bueno, parece ser que no le permitieron ir allí, pero le mostraron la habitación donde por la mañana su santidad tomaba, memorizaba y luego también estaba como el bastón amarillo con el que golpeaban al hermano de su santidad el Dalai Lama u otros. Y también al hermano de santidad y también como un palo blanco con el que cuando castigaban y golpeaban cuando se portaba mal a su santidad el Dalai Lama cuando era pequeño. Entonces bueno, el monje nos explicaba allí en esa habitación que había dicho, dice, yo soy el que va a trabajar por los seres. Explicaba que al haber que este niño de 4 años cuando dijo eso pues era un signo de que era Avalokitesvara, el Buda de la compasión, que trabaja para todos los seres. Es decir, y bueno, cuando dijo esto este monje, la verdad yo me conmoví mucho, empecé a llorar y este anciano en el monasterio me secaba me secaba las lágrimas y las secreciones porque me conmovió mucho cuando escuché aquello. A ver, y entonces bueno, el caso es que recitamos allí las palabras de verdad, una oración. Normalmente a los no se permite entrar en esas dependencias donde le permitieron entrar a Rinpoche los que le acompañaba, incluso en la frontera tibetana, si por ejemplo llevas ese libro de las palabras de verdad, Semeyon Ten Gyatso, pues o tienes
foto de su santidad el Dalai Lama, puedes tener problemas, te la quitan. Pero el caso es que nosotros lo logramos, recitamos la oración y luego había una foto en la habitación. No sé si ahora, si tuvieron, y dejaron una foto en la habitación de su santidad Dalai Lama. No sé si eso ha ocasionado problemas. Pero bueno, el caso es que ese niño de 4 años que decía eso, soy el que va a beneficiar a los seres. Bueno, el caso es que Kesan Yamyan Monlan Rinpoche, cuando estuve en el monasterio de Tasilumpo, había, este es otro ejemplo, había una inundación que venía, que se estaba acercando, y entonces este bodhisattva escribió en una piedra: si es cierto que yo tengo bodhicitta, que este agua se dé la vuelta. Y así sucedió. Una vez escribió esto en la piedra y la echó al agua, entonces el agua se detuvo y retrocedió. Son cosas inexplicables para la ciencia, que en Occidente no conocemos, pero sin embargo sucede, como por ejemplo los casos de San Francisco. Aunque pues los científicos, los políticos, todas estas cosas no las conocen y piensan, queremos a lo mejor que el mundo sea un mundo en paz, que mi hija, mi familia vivan en lugares mejores. Solo piensas en la felicidad de tu pequeño grupo, mi familia, mi gente, etcétera, pero no en la de todos, o tu felicidad, pero no en la de todos. Pero bueno, perdonad, ya que he sacado este tema, aunque mi memoria es muy mala y no me acuerdo perfectamente de toda la cita, una cita del Bodhisattva Charyavatara, que de hecho hay muchas menciones en el Bodhisattva Charyavatara, que dice, es la cita del capítulo 5, el versículo 4. Que dice: los tigres, leones, elefantes, osos, serpientes y todos los enemigos, los guardianes de los infiernos, espíritus malvados y demonios, la he leído en tibetano. Es bueno que conozcáis estas citas y que las escribáis. Los tigres, leones, aquí dice mulas, elefantes, mulas, dice, bueno, no estoy seguro, pero vamos, tigres, leones, elefantes. Y dice, no sé si es mulas, en el texto pone osos. Y no estoy seguro qué animal es. Serpientes y todos los enemigos incluso los protectores de los guardianes de los infiernos, llamas, Chema. Chema es un tipo de espíritu
como si fueran caníbales. Like that, cannibals. Un tipo de espíritu. Y luego también los caníbales. Todos ellos serán controlados solo con controlar mi mente y serán dominados solo con dominar mi mente. Es decir, serán controlados solo por la mente, controlando mi propia mente, todos son controlados. Controlando la propia mente, controlas o dominas a todos estos otros seres. O los suyugas también. Es decir, suyugando tu mente. Dul quiere decir suyugar. Es decir, tan solo con suyugar la mente. Chipu quiere decir solo. Es decir, por tan solo suyugar tu mente, todos estos seres se suyugan. Escríbelo en tu libro de oraciones, que lo veas cada día, especialmente cuando te enfadas, cuando estás tan egocéntrico, cuando tienes tanto apego, enfado. Acuérdate de este verso. Si suyugas tu mente, todo se suyuga. Os recuerdo, es el verso 4 y 5 del capítulo 5 del Bodhisattva-Charavatara. Quiero también compartiros una cosa. En Bután, en varias ocasiones me he encontrado con el abad del museo en Pato, no recuerdo ahora bien su nombre. Cuando tenemos encuentros religiosos, cuando hay encuentros religiosos en Bután, él va y es el que comenzó la escuela dialéctica. En la escuela dialéctica en Dharamsala, a este que mataron, ellos pusieron en... A ver... No sé. A ver, creo que pusieron algún texto, me parece que de la Visamaya Lankara, creo, que Lama Yese recibió enseñanzas y Rinpoche también. Entonces, tenía ese aspecto. A ver. Sherpa Khen Rinpoche. Había 4 grandes lamas ascéticos muy realizados, reconocidos allá en Bután. Entonces el caso es que fue a ver a otro en un bosque que no tenía ninguna casa, ningún cobertizo, estaba sentado pues en una roca o algo así, y había tigres, osos. Y le decía, dice, bueno, si estás ahí sin ninguna protección y aparecen los tigres, los osos, va a ser difícil para ti, le decía el abad a ese meditador. Dice, sí, dice, te pueden atacar los osos y los tigres, pero este meditador dijo, no, yo me encuentro muy bien, me encuentro incluso muy seguro, más seguro incluso si vienen. Esa fue su respuesta. Wow. No, y fíjate qué respuesta. Y él no estaba loco. Un occidental pensaría, este señor está loco. Tigres, osos, luego además vive este tipo de vida, no tiene familia y demás. En Occidente alguien así piensan que está loco.
Por ejemplo, otro caso con Geshe-Kel Sanyazo en Inglaterra, él enseñó sobre Shiné, la quietud mental, a algunos occidentales, y entonces a raíz de eso algunos occidentales se fueron a meditar a las cuevas. Algunos pensaron, y algunos pensaban, esto deben estar locos, algo les funciona mal en su mente, irse a meditar a la cueva. Pensaban que no estaban bien de la cabeza. Es decir, en Occidente no se tiene ni idea. Se piensa que ese tipo de vida tiene que haber algo equivocado. Pero de hecho de lo que se trata es que intencionadamente uno se retira en una cueva para controlar su mente, para generar la renuncia, para renunciar al apego, al enfado, la ignorancia, el pensamiento egocéntrico, la raíz del samsara, etc. La ignorancia. Esa ignorancia que se aferra a un yo como real y para mantener una práctica tántrica. Y renunciando así a la apariencia a las apariencias y conceptos impuros y reconocer la mente muy sutil, la mente sutil y poder purificar los aires y las mentes sutiles. Pero bueno, el caso es que este meditador allí en Bután decía, no, si vienen los tigres y los osos, yo me siento incluso mejor. Sin ellos no me siento mejor, dice. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que tenía un completo control de su mente, un completo control sobre el apego, la actitud egocéntrica, todo eso como que ya lo tenía bajo control, ya lo había eliminado. La raíz del samsara, la ignorancia, hace tiempo que ya la abandonó y tenía, por tanto, lo había renunciado, tenía una mente pura. Y así, de esa forma, no temía ni a las serpientes, mosquitos, etcétera. Porque claro que si tienes esos miedos, ¿cómo puedes estar en una cueva? No es posible, en absoluto. Pero bueno, creo que cuando respondió esto ese meditador, el abad, creo que no comprendía, porque él veía, dice, tiene que estar, tiene que protegerse, o sea, no podía comprender cómo se iba a sentir más seguro si había tigres y osos cerca. Pero realmente fue una gran respuesta que indicaba el control, de que ya había controlado hacía tiempo su mente es decir, había controlado la mente, esa mente que produce tanto sufrimiento en el mundo, que trae todos estos problemas del virus, los peligros de los elementos de fuego, agua, etcétera, y los diferentes problemas en el mundo que son creados por la mente. Entonces él ya se había librado de estas mentes negativas hace mucho tiempo, como cuando lavas la ropa, como cuando limpias y lavas la ropa. Entonces así nuestra mente se limpiará. Nuestra mente es la que produce todo el sufrimiento. Y si nos dejamos llevar por toda esa negatividad, pues vendrán tantos sufrimientos en el mundo. Pero él dijo que se sentía a salvo, se sentía seguro, porque claro que era una indicación de que no tenía razón para temer nada, ya que había purificado su mente, por tanto había controlado los miedos. Eso es lo que en el mundo necesitamos aprender.
Necesitamos educar nuestra mente. Alguien preguntó a su santidad hoy en la conferencia con las estudiantes de Indonesia, la mujer que lo organizó decía, ¿cómo preguntaba Rinpoche si alguien ha visto las enseñanzas de su santidad con el grupo de Indonesia? Dice, ¿qué es lo que dijo la mujer de Indonesia al final? Creo que le preguntaba algo a su santidad si era capaz de hacer algo creo que con la situación presente, no lo sé. Entonces su santidad brevemente explicó, o sea que todo eso, mostraba diferentes niveles de realización, de renuncia, bodhicitta, visión correcta, los 3 estadios, iluminación, y su santidad brevemente como que expuso esos temas. Y los explicó porque es algo que él realmente había atravesado. Creo que la pregunta era, alguien dice que los consejos un consejo práctico para aplicar en la vida y que qué podíamos hacer, pero Lama Zopa Rinpoche dice que no, que se refería a algo respecto a la experiencia de su santidad el Dalai Lama. Creo que fue la última pregunta que se hizo en ese encuentro. Entonces, Rinpoche, su santidad el Dalai Lama dio una pequeña explicación incluso del camino tántrico y tal como lo entiende Lama Zopa Rinpoche, era una indicación clara de que venía de la experiencia de su santidad el Dalai Lama. Luego también en el Bodhisattva Charyavatara hay un verso que nos dice que subyugando la mente, entonces subyugas a todos los seres dañinos. No los tienes que matar o con métodos violentos y demás, no, sino que subyugando tu mente, todo lo demás se subyuga. Es como cuando subyugas el enfado, entonces no hay enemigo externos en el mundo. En las palabras, es decir, pero en el Bodhisattva Charyavatara nos dice exactamente eso. Cuando subyugas el enfado de tu mente, no habrá enemigo externo en el mundo. Es el verso 12 del capítulo 5. A ver, como también dice Nagarjuna, si si acabas con el propio enemigo interior, es similar a acabar o a matar a todos los enemigos externos. Es decir, si quieres tener un mundo en paz, tienes que conocer todo esto. Es decir, cuando tú eliminas tu enfado, eliminas todos tus enemigos. Porque si no, pues hay muchas conferencias de paz durante eones y eones, pero nada sucede. Entonces, de lo que se trata es de controlar la propia mente, de que tu mente esté en paz y feliz. Y eso traerá paz y felicidad al mundo. En el monasterio de Kyabje Tulsi Rinpoche, en una ocasión hubo un incendio cercano al monasterio y había un discípulo, un pariente de uno de los monjes que había construido la stupa. Yo no fui a ver el monasterio de Rinpoche en lo que él estaba vivo, realmente fue una lástima, pero recibió muchas enseñanzas de Rinpoche. Y Lama Zopa Rinpoche alcanzó a ir pues hace 2 o 3 años desde Chelsa. Fue allí durante un mes para hacer ofrecimientos de sok ante el sagrado cuerpo de Kyabje Tulsi Rinpoche. Bueno, el caso es que había una stupa, fue construida por un monje que era muy buen practicante y tuvo muchas realizaciones. Entonces, ese monje falleció. Y creo que después
Después del fallecimiento de Tulsi Rinpoche. Bueno, el caso que uno de los parientes de este monje, no sé si un hermano, me pidió que hiciera la bendición y parece que era como un Buda viviente de quien recibió enseñanzas y recibió, Lama-Zopa Rinpoche recibió enseñanzas y recibió un comentario increíble de las 37 prácticas de Ronul Sangye Rinpoche. Bueno, el caso es que hubo un incendio cercano y entonces Kyabje Rinpoche llamó a ese monje que tenía realizaciones para que frenara el fuego y así lo hizo. ¿Y cómo acabó con el fuego? No yendo allí a extinguirlo, como cuando van los bomberos, no. No, con las mangueras y demás. No lo hizo de esa forma, sino que extinguió el fuego mediante la meditación, mediante el poder de su mente. Wow. Y estas cosas en Occidente no se conocen. Tenemos que aprender la importancia de controlar la mente para poder controlar esta violencia en el mundo. Aunque no me recuerdo muy bien esta cita, está hablando la cita del Bodhisattva Charyavatara, capítulo 5, versículo 3, que dice: pero si el elefante de mi mente está firmemente contenido por la cuerda de la atención, todos los miedos desaparecerán y se obtendrá el completo bienestar. Literalmente cuando dice se obtendrá el completo bienestar, en realidad está diciendo todas las virtudes estarán a tu alcance. Bueno, entonces la cita literalmente dice, o sea, cuando subyugas tu mente que es como un elefante salvaje o loco, bueno, pues cuando subyugas tu mente, todo lo que deseas lograr, toda la virtud está en tus manos, controlando tu mente. Es un trabajo que se hace de una ocasión, controlar la mente, samsara, nirvana, infierno, iluminación, todo el que logres, el que sepas cómo lograr la iluminación, el que sepas cómo liberarte del samsara, cómo lograr la iluminación, básicamente todo eso tiene que ver con lo que hagas con tu mente, cómo controles tu mente, el que la controles o no. Es tan simple como eso, que controles tu mente o no. Por eso, perdonar, dice Rinpoche que no tiene a mano la nota, una cita, pero que bueno, básicamente está diciendo eso, que todas las virtudes están a tu alcance. Es la cita del Bodhisattva Charyavatara. Entonces, es decir, logras lo que quieres, es decir, la liberación y la iluminación se da desde tu mente. También hay una historia que puede ayudarnos a comprender. Cuando controlas tu mente,
la liberas del apego, el enfado, la ignorancia, el pensamiento egocéntrico, la liberas de la ignorancia que sostiene el yo como real cuando no lo es, algo que desde Renacimiento sin principio lo hemos contemplado como tal, cuando en verdad solo existe como, no existe de esa forma. Bueno, pues entonces todos los tigres tan peligrosos, tan dañinos, que pueden atacarte, comerte, o el elefante de las nieves, el león de las nieves, los elefantes, o elefantes locos, o esas serpientes venenosas, como por ejemplo tan peligrosas como la cobra, etcétera, así como los diferentes enemigos, los llamas, chema, que no sé exactamente, pero son un tipo de espíritus, también caníbales, es decir, todos esos seres dañinos, maliciosos, cuando controlas, tan solo controlando tu mente, subyugando tu mente, entonces todo lo demás se controla. Solo por subyugar esta mente, todo lo demás se subyuga. Y versículo del Bodhisattva Charyavatara, el capítulo 5, versículo 17, dice: los que no entienden este misterio de la mente, que es el gran principio del Dharma, vagan sin ningún propósito, aunque deseen lograr la felicidad y superar el sufrimiento. A ver. O sea, este principio supremo del sagrado Dharma, cualquiera que no conozca el secreto de la mente, incluso aunque uno desee lograr felicidad y destruir el sufrimiento, incluso aunque tengas ese deseo, si no conoces el secreto de la mente, lo principal del sagrado Dharma, si no lo conoces, entonces das vueltas en el samsara, sin ningún sentido. Y el siguiente verso, el 18, dice: por lo tanto, controlaré y protegeré bien mi mente, porque si he abandonado el voto de proteger la mente, ¿para qué me servirán todos los demás votos? Entonces, por ejemplo, en el hinduismo uno lleva, a lo mejor se pone un sari o se pone diferentes ropas, enfatizan mucho pues el cómo vestirse, el cabello, etcétera. Es decir, a lo mejor puedes poner mucho énfasis en cómo vestirte y tal, pero no subyugas tu mente la mantienes como ordinaria, con todos esos venenos, aunque está refiriéndose a que a lo mejor por fuera uno puede parecer como un practicante muy estricto, ayunando, vistiéndose de determinada forma y demás, pero si interiormente uno no controla su mente, entonces todos esos aspectos externos, todas esas conductas externas no sirven de nada, no benefician a la mente. Es decir, solo controlando la mente entonces así se controla la conducta, pero si no controlamos la mente, todas esas otras conductas no van a traer gran beneficio. Bueno, voy a compartir otra historia más. Y era que en Dharamsala, en Tushita, en India, cerca de la casa de Wanmo, de Venerable Wanmo, una mañana había un pequeño incendio. Entonces Lama, cuando dice Lama es Lama Yese, estaba en Tushita antes de que viniera aquí a Copán,
Y Lama mostró el aspecto de enfermedad, de estar enfermo y fue a Delhi. Vivimos un mes en una casa un poco lejos de Delhi y de ahí luego fuimos a los Estados Unidos. Habíamos preguntado ante el Dalai Lama y el Dalai Lama dijo sí, es bueno que le operen. Entonces el doctor dijo que el médico dijo que era demasiado mayor para hacerle una operación. Y el caso es que, bueno, en Los Ángeles fueron al hospital y el caso es que hubo un pequeño incendio allí desde la cocina. Entonces con dos cubos de agua se controló ese fuego y Lama estaba totalmente relajado. Lama había acabado el desayuno, estaba en el piso superior, pero estaba totalmente relajada y me dijo: Lama Tsongkhapa en una ocasión, en una ocasión en la que había un fuego en un templo, lo acabó con su mente sutil. Es decir, una realización tántrica gracias a la bodhicitta, como el caso de Kesan Jamyang Monland, que hizo que las aguas se separaran para que pudiera atravesar, es debido pues eso a su bodhicitta. Estos son historias conocidas, como por ejemplo la de San Francisco. Bueno, pues el caso San Francisco era completamente diferente del resto de los sacerdotes o practicantes cristianos. Es lo mismo que, por ejemplo, muchos de los practicantes kadampas. Pues San Francisco también era como muy... Llevaba una vida muy sencilla, muy humilde, con vestidos muy simples, no con vestidos así muy ostentosos y demás. Por ejemplo, porque a veces, y así también sus discípulos llevaban una apariencia, llevaban una vida muy humilde, ¿no? No como a veces pues algunos sacerdotes que llevan esas ropas tan ostentosas, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues algunos de estos practicantes religiosos que vivían así como con esa experiencia mucho más ostentosa, a San Francisco lo consideraban como lo menospreciaban por ese tipo de conducta. Pero bueno, el caso es que fue capaz San Francisco de que ese agua parara gracias de fluir en su cueva gracias a la bodhicitta. Bueno, pues aquí Lama Tsongkhapa también hizo algo similar gracias a su mente, con sus métodos, su mente tántrica, la mente sutil, pudo cesar el fuego. Y Rinpoche menciona esto en relación a ese incendio en el que Lama Mayes estaba completamente relajado y porque Rinpoche piensa que fue realmente el que cesó ese incendio, aunque su apariencia externa, incluso su apariencia externa era como como del cuerpo ilusorio del gran gozo y vacuidad no dual. Bueno, pues Rinpoche piensa que Lama extinguió ese fuego debido me estoy liando. O sea, que Lama, debido a esta realización de la unión del cuerpo ilusorio y la luz clara de la vacuidad y gozo no dual, que gracias a esa realización cesó el fuego. Entonces, bueno, el caso es que Lama fue a Copán y vio tanto sufrimiento, a tanta gente deprimida, y que en Occidente veía mucha gente con mucha depresión, sufriendo también, pues siguiendo los 8 dharmas mundanos y demás, pero la forma de tratar esa depresión era diferente. Entonces, bueno, el caso es que Lama Zopa Rinpoche como que
le dijo, como que influyó en que Lama fuera allí y que diera y dio sus votos de los votos de Bodhisattva por última vez. Entonces, Tom Szymanski, que estamos hablando de Copan, Tom Szymanski era el que llevaba el líder del curso de Copan y que Tom ya ha muerto hace años. Entonces, debido a problemas con la vesícula biliar, entonces Tom vivía en la misma casa con donde en la casa materna, creo que dice, bueno, me estoy liando, perdón, a ver. No sé, bueno, el caso es que Rinpoche en una ocasión pensó que cuando había tantos incendios en Estados Unidos, en Carolina del Norte, pensó invitar a Rilbu Rinpoche para ayudar a cesar los fuegos por sus realizaciones con su mente sutil. Bueno, en esta parte del relato ha habido una parte que no la he comprendido y no la he traducido, para que sepáis. Es en relación a Tom Szymanski. Bueno, la razón es que esa capacidad de la mente viene básicamente de guardar la moralidad. No es algo que uno se inventa, no es una historia inventada, no, sino es debido a los 3 adiestramientos de la superiores, el adiestramiento de la moralidad, viene de ahí. Por eso es tan importante. Los occidentales, en Occidente, tenemos que comprender cómo hacer la paz en el mundo a través de nuestra mente, no por medios externos, sino mediante la mente. Ay. Okay, then that's so here mentioned. Y aquí citando a Chinna Lodro Yalsin Ungese Kadampa, que dijo en el texto Dulwe Lung, y dice, si no se guarda la moralidad, si la moralidad no se practica, cualquiera que no proteja los preceptos o no proteja el adiestramiento, es decir, los votos, entonces eso a ver. Si tú no proteges los votos, entonces los 3 adiestramientos superiores, cuando no proteges los votos que has tomado, pues entonces todos los budas, como que te disgustas a todos los budas o te critican o como que no les gusta.
Dice, y todos los devas criticarán a esa persona como a un ladrón y también será conocido por sus amigos, o sea, como despreciado, criticado por los propios amigos, incluso por uno mismo. Incluso uno mismo que se menospreciará. Incluso, a ver. Sí, por uno mismo. Incluso es valioso incluso el ser criticado por la naturaleza última. Y esa mala reputación cubrirá todas las direcciones. Esa persona no escuchará el sagrado Dharma. E incluso aunque lo escuche, rápidamente lo olvidará. Nunca logrará realizaciones en el camino. Incluso las relaciones se me ha escapado algo. Y acabarás, y al morir irás a los reinos inferiores, serás un ser de transmigración, de sufrimiento o maligna. Incluso en tus sueños tendrás pesadillas o verás cosas negativas, dañinas. Incluso en tus sueños sufrirás y así sufriendo pues te quitará la vida o morirás. Los devas no te protegerán. Es decir, cuando no guardas tus votos, ni siquiera los devas, los protectores del Dharma, no te van a proteger. Y cuando estés en presencia de seres santos, estarás temeroso. Nonlas quiere decir tus errores. Harán que te sientas como temeroso y sentirás arrepentimiento de tus errores. Los seres humanos y no humanos te dañarán. Y te dañarán rápidamente. Y no encontrarás y te será difícil encontrar sustento. Tendrás muchas dificultades y lo que tú deseas no lo lograrás. Y para aquellos que guardan una moralidad pura, todos los Budas le alaban. Todos los Budas le alaban y todas tus oraciones tendrán éxito. Aplícate a lo que se ha explicado anteriormente, ¿ok? Lo voy a dejar aquí. ¿Ok? Esto es similar en una ocasión cuando Geshe-la Concho, que estaba en Francia,
había un niño en el hospital y todos los médicos pensaban que ese niño iba a morir. Ya lo tenían como claro que ese niño iba a morir. Pero Geshe Lama Konchog hizo una puya de 5 minutos, o quizás 2-3 minutos, y ese niño se recuperó de esa enfermedad. Se recuperó de esa enfermedad. En el hospital todo el mundo pensaba, oh, va a morir, va a morir. Bueno, pues igualmente todo esto es por el poder de la mente. Por supuesto, la definición de muerte está equivocada. Está equivocada. Pero básicamente es lo mismo. Es que, o sea, todo esto viene del poder de la mente. Geshe Lama Konchog se apoya de 2 o 3 minutos y ese niño no murió. No murió. Bueno, pues así es exactamente igual. Lo dejamos aquí y hacemos la dedicación. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro, los méritos acumulados por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que pueda la bodhicitta ser generada en nuestra mente y en la mente de todos los seres y aquellos en los que haya sido generado pueda desarrollarse. Puede desarrollarse, o sea que la preciosamente la bodhicitta que no ha nacido pueda surgir y crecer y la que ya ha nacido pueda no degenerar sino incrementarse más y más 3 veces. Sansara y Nirvana, pues a ver, un momentito. No, dedico todos mis méritos. A ver. Un momento. A ver. Si Sansara y Nirvana crece un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y organización independiente son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, que estos dos son complementarios y no son contradictorios y son mutuamente complementarios. Y ahora por los enfermos, para todas las personas que han muerto por el virus y por otras razones en este mundo, entonces que tanto enfermos como haya enfermedad como haya en el mundo pueda cesar toda enfermedad y pueda toda la enfermedad sin excepción no volver a ocurrir. Y ahora también vamos a dedicar por la madre de Tenzin Nandrol, que ha fallecido, la madre de Annie Jane, falleció anoche o esta mañana. Tenía por la mañana, creo que antes de las 10, y tenía 80, no tenía 80 años, tenía 101 años, wow, 101 años murió. Bueno, por supuesto, un buen ser humano, sí. Incluso las tortugas viven hasta 1000 años. En Hong Kong había una tortuga que vivió 1000 años, mamma mía. Imagínate el karma que tienes para sufrir. Wow. Tienes que durante tanto tiempo. Una vez madura es así. Una vez madura es así. Debido a los metros pasado, presente y futuro acumulados por mí, los metros los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, ¿cómo se llamaba? Bessie Merle. Bessie Merle.
Bueno, pues que la madre de Venerable Yen, que nunca jamás renazca en los reinos inferiores, que pueda nacer en una tierra pura donde pueda lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar las enseñanzas Mahayana, un maestro Mahayana perfectamente cualificado que revela el camino inequívoco a la iluminación y complaciendo a su sagrada mente del amigo virtuosa pueda realizar la iluminación tan rápidamente como sea posible. También por el representante de su santidad del Dalai Lama, Tandin Dorje, que ha fallecido, el previo previamente, no ahora. El representante del Dalai Lama era muy experto en el Dharma de Buda en Dharamsala. Iba a escribir nombres de Dharma Chakra. Se ve que le pidió que este hombre le pidió a Rinpoche que escribiera una carta, pero no lo llegó a hacer. Él quería llegar a algún sitio en Estados Unidos, a una reunión. Quería hacer algo con su santidad, algo en relación hacia las Naciones Unidas, creo que era. Iba a hacer algo en relación a los derechos humanos, no estoy seguro bien. Algo que tenía también que ver con los chinos, respecto a lo que estaban haciendo los chinos. Él tenía ese proyecto y Rinpoche estaba esperando de poder tener un poco de tiempo, pero bueno, el caso es que esta persona contrajo el virus. Creo que también tenía diabetes. Y bueno, parece ser que falleció ayer. Y su mujer, que una persona muy, muy devota, también contrajo el virus. Yo a ella no la he conocido. Con este hombre tuvimos un encuentro, creo que allí en Copán, pero a ella y a sus hijos no los conoce, sus hijos venían de Canadá, ellos están bien, y fueron al hospital. Pregunté del hospital donde falleció. Perdona, falleció en una unidad de cuidados intensivos, parece ser. Sí. Falleció en una unidad de cuidados intensivos. Estaba deletreándole, ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, el caso es que Tandin Dorje no quería ir a Occidente. Él quería seguir sirviendo a su santidad el Dalai Lama al 100%, ya que siempre le tenía mucha y también tenía mucha fe en Rinpoche, en Lama Zopa Rinpoche, ¿no? Es decir, realmente pues tenía que ver con su fe, no conmigo. Bueno, pues Tandin Dorje, que todos sus méritos, que debe a todos sus méritos que no haya peligro de ir a los reinos inferiores, porque está totalmente dedicado a su santidad al Dalai Lama. Wow. Entonces, incluso rezar para que no renazca en los reinos inferiores, sino que para que renazca en la tierra pura de Chenresi, Potala, y que durante todas sus vidas pueda servir a su santidad y a los seres, así como por su mujer, que nunca renazca, en que todas sus vidas puedan servir a su santidad el Dalai Lama. Y luego el monje, el Geshe Sonam Wanchen, parece que está mejor, que ya no está en peligro de muerte.
O sea, parece, Rinpoche ha mirado y ve que está mejor. Entonces se liberó un búfalo joven para... joven porque, bueno, porque son los que más pelean. Porque no, pensamos que podía pelear con las vacas y entonces hasta entonces nunca habíamos liberado algunos búfalos. Creo que fueron unas 1000 rupias. Y bueno, el caso es que eso, que se ha liberado a este joven búfalo y Rinpoche empezó a recitarle mantras. El caso es que este búfalo joven, la verdad es que era sorprendente. Incluso antes de que empezara a recitar los mantras, se sentó. Normalmente un búfalo está ahí siempre comiendo hierba. Pero cuando empecé a recitar, incluso antes de recitar los mantras, se sentó y cuando empecé a recitar los mantras parecía como que prestaba atención. No, incluso su cara era así como ladeada y su nariz estaba así enfrente justo de mí. Y tenía, incluso se le derramaban las lágrimas. Estaba así, incluso antes de recitar los mantras, las lágrimas se le derramaban. Hay un vídeo que lo podéis ver. Ahora Rinpoche está recitando esos mantras. Él de verdad lloró. Caían lágrimas de los dos ojos. Tienes que saber eso. No tenía el más mínimo miedo. Le toqué y luego le apoyé mi mejilla ahí y no se levantaba. Le tuve que empujar. Le llevaron algo para comer y finalmente se levantó y fuimos alrededor. Él estaba llorando, derramaba lágrimas de ambos ojos. Él miraba a Shera, a Tendar y a los nepalíes. Es decir, fue algo muy, muy especial con este búfalo joven. Y entonces les dije que lo liberaran para su santidad el Dalai Lama, el único objeto de refugio de los seres de los 6 reinos, la encarnación de todos los Budas del pasado, presente y futuro, el origen de la felicidad de todos los seres, que se dedicara pues esta liberación del búfalo para la larga vida de santidad y para que todos los deseos de santidad se satisfacieran, así como de todos los seres santos, toda la sangha, incluso la sangha Theravada, para que pudiera tener una vida larga, éxito en todos sus deseos, para preservar y extender el sagrado Dharma y para todos los benefactores que pudieran tener una
una vida larga y sus deseos satisfacerse, que puedan tener una larga vida y para que tantos seres en el mundo que están ayudando a otros puedan tener vidas largas y sus deseos satisfacerse y que los seres maliciosos que no han encontrado el Dharma, que puedan renunciar a las causas de sufrimiento y practicar las causas de virtud. Que nunca dañen a los seres, que puedan generar la bodhicitta y piensen solo en beneficiar a los seres y logren la iluminación, la liberación. Es particularmente que se Sonam Wanchen, que ha estado trabajando tanto para el pueblo tibetano, especialmente para los jóvenes adictos a drogas y que tiene ahora como un hogar cuidando a varios, a los ancianos y también a huérfanos y les da, bueno, pues alimentándolos durante la enfermedad. Y a los que habían contraído el COVID. Es decir, hicimos la puya para todos ellos, para él, y la verdad es que se recuperó. De repente, o sea, tan pronto liberaron este búfalo, pues también algunos monjes de Copán que contrayeron el virus, y algunos de los monjes y monjas de Copán y Sangha occidental o estudiantes occidentales Sangha. Bueno, pues se ha liberado este búfalo, por primera vez han liberado un búfalo, pues en beneficio de todos estos. Entonces Rinpoche dice que de ahora en adelante quiere que a este búfalo le lleven de vez en cuando alrededor de la estupa, se le reciten mantras, probablemente se necesita mucho de esto para que vuelva a su memoria, creo que es muy importante. Incluso para los trabajadores aquí en nepalís. Y bueno, parece ser que el búfalo no se levanta, no quiere acabar. Parece que está entendiendo algo, no sé. Parece que está entendiendo algo. Entonces, para todas aquellas personas enfermas que se recuperen debido a los méritos pasado, presente y futuro acumulado por los tiempos acumulados por los innumerables seres y budas, que cualquier enfermedad que experimenten los seres puedan rápidamente verse libres de ellas y que en todas las enfermedades sin excepción de los seres transmigrantes nunca vuelva a aparecer. Y lo luego que vamos a encontrar las enseñanzas de Victorioso Losandrapa, que vive una vida eminente dotada de moralidad pura, un corazón valiente, realizando las acciones de los bodhisattvas y el yoga de los 2 estadios y la sabiduría trascendental de gozo y vacuidad no dual. Y bueno, aunque se ve que se ha interrumpido la grabación, pero se ve que el grupo continuó haciendo la reina de las oraciones. También habló de las 8 oraciones que se hacen para favorecer a los que han fallecido. Especialmente se ha dedicado por la madre de Venerable Jane y se hacen las dedicaciones finales. Dedico todas estas virtudes para poder adiestrarme como el valeroso Manjusri, que conoce la realidad tal como es, y Samantabhadra. Y bueno, el resto de las oraciones, así como las oraciones de larga vida por su santidad y por Lama Zopa Rinpoche.